Compañeras, compañeros, amigas, amigos de Morena, dirigentes, nos da muchísimo gusto el día de hoy estar aquí en San Luis Potosí, en estas hermosas tierras potosinas, y venir a encontrarnos con la militancia de este movimiento, de este partido que tanto orgullo nos hace sentir a todas y a todos nosotros. Les agradecemos mucho a los dirigentes y a todos los que han ayudado a abrir brecha en este estado, porque nos queda claro que no ha sido sencillo. Eran tierras áridas donde era complejo el poder avanzar, donde permeó muchísimo la televisión, la radio, las noticias, donde iban y le decían a la gente: Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, si llega a Morena te van a quitar tu casa, casi que te van a quitar a tus hijos, no va a haber empleo, se va a ir todas las empresas a otro país, va a haber un caos económico, vas a perder hasta tu coche, y todo eso permeó muchísimo en este estado. Un estado en donde se dedicaron a saquear y a robar lo que era de los potosinos y lo que era de los mexicanos. Un estado ejemplo de lo que vivimos durante 40 años de neoliberalismo, donde sí parecía que llegaban las empresas, pero pagaban salarios miserables, donde se abandonó el campo, donde a los jóvenes no se le dieron alternativas y mejor vete ahí del otro lado de la frontera, donde había un total abandono de la gente. Y finalmente, después de 3 intentos, se logró algo que parecía imposible, pero de la mano del presidente que más ha querido este país, el presidente Andrés Manuel López Obrador, logramos cambiar y revertir esa realidad, ¿sí o no? Y por eso nos da mucho gusto venir aquí a decirles que en esta nueva dirigencia nos hemos planteado una misión que no vamos a poder cumplir solos, que vamos a necesitar de todas y todos ustedes, y es que en 2027 Morena gobierne San Luis Potosí. San Luis Potosí se pintará de guinda, pero tenemos que organizarnos. Y no es porque simplemente queremos ganar, porque no creamos Morena para simplemente llegar a los cargos, de ninguna manera. Eso se los dejamos a la oposición, a los que llegaban al gobierno para enriquecerse ellos. Nosotros utilizamos este partido como un vehículo para transformar la realidad de la gente. Si nosotros no ayudamos a que la gente salga de la pobreza, a que se reduzca la desigualdad, a que se reduzca la violencia y haya paz para todas y para todos, a que los adultos mayores tengan protección por haber trabajado toda su vida y dedicado toda su vida a trabajar por esta patria y pueda obtener una pensión digna, para que las personas con discapacidad puedan contar con una pensión que los proteja, para que los jóvenes tengan alternativas de futuro y no se tengan que ir de sus tierras, donde están sus familias, donde están sus culturas, para que se proteja el campo, para que podamos invertir en el desarrollo de nuestro país,
para que tengamos refinerías y no tengamos que estar vendiendo el petróleo crudo a Estados Unidos y comprándoles la gasolina más cara, para que cada vez se abran mejores posibilidades para vivir mejor, para ser felices, para disfrutar a nuestras familias. Para eso creamos Morena. Y eso, compañeras y compañeros, es lo que queremos el día de hoy convocarles, que debemos proteger. Morena es un partido que es la única esperanza que tienen los mexicanos. Si nosotros no cuidamos este movimiento, ¿qué le dejamos al presente y al futuro? ¿Qué le espera a las siguientes generaciones de no existir Morena? ¿A poco el PRI y el PAN son una alternativa? ¿A poco si nosotros no nos concentramos en organizarnos y en consolidar a nuestro partido movimiento, pues no estaríamos traicionando a nuestro país, dejando y destinando a nuestros hijos y a nuestros nietos a que se sigan sirviendo con la cuchara grande los que llegan al poder para hacerse multimillonarios? Eso es lo que no nos podemos permitir. Y lo más hermoso, lo más bonito de esta historia que es Morena, es que hemos tenido líderes extraordinarios. Es que tenemos el ejemplo del presidente López Obrador, y que a nosotras y a nosotros nos tocó caminar a su lado, ser no solamente ver y conocer, sino ser parte de esa transformación histórica. Nos tocó junto con él hacer historia y sentirnos profundamente orgullosos de nuestro país, de nuestros orígenes, de nuestras culturas milenarias. Todo eso nos dejó el legado del presidente López Obrador, y con ese legado es un impulso para seguir adelante, porque sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, no tenemos que inventar nada. Con él creamos este movimiento imparable, y lo que vamos a hacer es regresar al origen de cómo formamos este movimiento. Y a eso venimos a convocarles, a decirles que nos vamos a concentrar en las próximas semanas, meses y años a ir casa por casa, puerta por puerta, invitando a todas las mujeres, los hombres que confían en nuestro movimiento a que se sumen a Morena. ¿Nos van a ayudar? Vamos a hacer el partido más fuerte y más grande, no de México, de América Latina, y uno de los más grandes del mundo, porque representamos la esperanza y somos un ejemplo para el mundo de que las cosas se pueden hacer distintas, y de que no es cierto eso de que todos son iguales, de que si incrementas el salario se va a venir una devaluación y va a haber fuga de capitales, nada de eso. Que si eliminamos la corrupción y eliminamos los privilegios de los que gobiernan, hay suficiente dinero. Que no es un asunto de que falten recursos, que alcanza, y mira que nos lo demostró el presidente en 6 años, que alcanza no solamente para los programas, que alcanza con dinero público, si se actúa de manera honrada, para construir carreteras, trenes, puertos, universidades, hospitales, caminos rurales, presas, sistemas de riego, hidroeléctricas. ¿Cuántas obras no se lograron hacer en 6 años sin tener que ceder ante el sector privado y los empresarios? Antes solo los contratos se daban para que hubiera moches. Ahora el dinero público es de la gente y para la gente.
Y eso ya lo demostramos. Y lo mejor de todo es que la gente sintió ese cambio en su vida cotidiana. Si no lo hubiera sentido y hubiese sido solo un asunto de que nosotros no lo creímos, pues no hubiera habido la votación que hubo apenas hace unos meses, ¿sí o no? La gente salió a votar de manera libre y masiva, y ¿saben qué es lo mejor de todo? Que optó por una mujer extraordinaria, una mujer honesta, honrada, de buenos sentimientos, emanada de nuestro movimiento para que impulsara el segundo piso de la Cuarta Transformación, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Y ahora todas y todos nosotros vamos a tener el orgullo de acompañar a esa presidenta, que es la primera mujer presidenta, imagínense ustedes. Después de 200 años no habíamos tenido jamás una mujer presidenta, y ahora ella nos va y nos está representando. Pero también nosotros tenemos que saber que tenemos que estar a la altura de ese segundo piso de la Cuarta Transformación, porque no va a ser sencillo. Cuando hay verdaderas transformaciones, cuando hay cambios profundos del régimen, pues también hay muchos embates, también hay muchos intereses que se afectan. Es obvio, raro sería que no saltaran, hasta sospechoso nos parecería. Y por eso, a menos de un mes de haber entrado a la presidencia, pues ya ven ustedes cómo empiezan las campañas, las primeras planas, y empieza nuevamente, como sucedió con el presidente López Obrador, toda una campaña que pretende debilitar a nuestro movimiento. Pero lo que ellos no saben es que amor con amor se paga, y que la gente está más avispada y más consciente que nunca. Ellos apuestan a la desinformación, a difundir mentiras. Algunos que escriben en los periódicos creen que por hacer eso ya tienen la verdad absoluta. Y la verdad es que se han atrevido ya a cosas impresionantes. Por ejemplo, ahora, no sé si ustedes sabían, muchos de ustedes sí, pero se está llevando a cabo una reforma al Poder Judicial, porque el Poder Judicial estaba muy corrompido y ahí no había llegado la austeridad, ahí los salarios seguían siendo altísimos. 400,000 pesos mensuales, a ver quién gana eso aquí. 400,000, o sea, $500,000 de pesos al mes. Un ministro, una ministra de la Corte. ¿Y pagado de dónde? ¿De dónde creen que viene ese dinero? Pues del pueblo, de los impuestos, de todas y todos nosotros. Y aunque la Constitución estableció que nadie podía ganar más que el presidente, salieron los ministros a decir, pues nadie menos nosotros, a nosotros no nos aplica. Y primero dijeron, no nos aplica porque esa ley llegó después de que llegáramos nosotros. Pero luego llegaron unos ministros nuevos, cuando ya estaba la ley, y dijeron, no, es que a nosotros tampoco nos aplica. ¿Y a ustedes por qué no les aplica? No, porque no puede haber diferencia. Entonces, si a los otros no les aplicaba, pues a nosotros tampoco. Y así se han pasado los años y ellos siguen manteniendo esos privilegios. Pero la gente, hace unos meses, en junio, en la elección, supo que había un plan C, y que ese plan C, que la hoy presidenta, siendo candidata,
recorrió el país informando en las plazas que si nosotros obteníamos la mayoría calificada de diputados y de senadores y que si teníamos la mayoría de los congresos íbamos a poder reformar la Constitución. Y si podíamos reformar la Constitución, podíamos reformar también al Poder Judicial, porque queríamos democratizar ese poder. Y se propuso por parte de la presidenta que se apoyara la propuesta de López Obrador de que todo el pueblo de México pudiera votar por sus jueces, sus magistrados y sus ministros. Y la gente dijo sí, el pueblo dijo vamos hacia allá. Y salieron a votar y ganamos la mayoría calificada en diputados, en senadores, en la mayoría de los congresos. Y entonces, con ese mandato del pueblo de México, se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial, que no dice otra cosa más que se elijan esos cargos también, como se elige al presidente, a la presidenta, al gobernador, al presidente municipal, que también elijamos a los jueces, a los magistrados y a los ministros. Y pasó esa reforma y se reformó nuestra Constitución, que miren que es difícil, pero hubo mayorías y la gente dijo adelante. ¿Y qué sucedió o qué está sucediendo ahora? Primero empezaron algunos jueces y empezaron a interponer una cosa que se llama amparo y suspensiones de amparo, y empezaron a frenar o a intentar frenar la reforma. Ya la última de ayer, de antier, es que un ministro de la Corte sacó un proyecto que va, al parecer, no sabemos, pero parece que va a ser votado. ¿Y qué dice ese proyecto? Dice, a ver, esta reforma constitucional, aunque la haya aprobado una enorme mayoría de diputados, aunque la respalde más del 70% del pueblo de México, esta reforma constitucional la declaramos inconstitucional. ¿Habían oído una cosa así? Una reforma constitucional, declararla inconstitucional por opinión de un ministro de la Corte. Entonces la lógica es, yo, ministro, que se ven trastocados mis intereses, porque ya no voy a seguir ganando 400,000 pesos mensuales, puedo decidir que esta reforma es inconstitucional y que por tanto debe echarse atrás, echarse para abajo. ¿Les parece que eso es democrático? ¿No les parece que lo más democrático en todo caso es que sea el pueblo de México el que vote? Y lo más contradictorio de todo es que cuando salimos a decir que son actos antidemocráticos, que se debe respetar al pueblo, que se debe respetar al poder constituyente, lo que salen a decir es que hay autoritarismo. Pues ya es el colmo. Entonces ahora los autoritarios somos los que defendemos que el pueblo sea respetado. Eso es lo que todas y todos debemos saber, porque cuando hay un pueblo informado y cuando hay un pueblo organizado, pues no hay campaña ni intereses que puedan resistir. Cuando la gente está firme, es consciente de lo que quiere para su país y cuando está lista para transformar, ¿sí o no? Y a eso les convocamos el día de hoy, a que nos organicemos muy bien,
a que regresemos a hacer los comités en cada una de las secciones electorales, a que afiliemos a todas y a todos. Los vamos a credencializar, todos los de Morena van a obtener su credencial con su fotografía, su nombre, para sentir ese privilegio que sentimos los que somos de Morena. Ya quisieran en otro lado que se les hinche el corazón como se nos hincha a nosotros cuando decimos que es un honor estar con Obrador y que es un honor estar con Claudia hoy. Y lo otro también es que todos debemos de ser muy congruentes en nuestro actuar, que en Morena hay que cuidarlos, no solo las autoridades y los gobiernos de Morena, sino todas y todos los que pertenecemos a este movimiento, porque con uno que falle, pues nos afecta a todos. Con que uno sea racista, actúe de manera prepotente, sea déspota, o con que un gobernante sea represor, o con que una presidenta municipal ande más interesada en el coche de lujo que en gobernar para la gente, o un diputado que pide moches para apoyar a la gente, pues eso es ahora sí que eso no es ser parte de Morena. Y por eso tenemos que cuidar mucho los principios de Morena. Y ahora que la secretaria general, Carolina, les planteaba ese decálogo, pues los vamos a llamar a todas las autoridades a que cumplamos con él. Porque Morena no es llegar con unas siglas, no es eso. Pudo haber llegado por Morena, pero si no se apega a los principios y no transforma, ese gobernante no es de Morena. Y no solamente ellos, todos vamos a cuidar a Morena. Por eso también tenemos este librillo, ¿les dieron? A ver, levántenlo. Eso sí llegó a San Luis Potosí. Estos son los 100 postulados de un morenista y una morenista. Y hasta el final, ustedes pueden ver que aquí pueden poner su nombre y su firma. Y significa un compromiso de todos los morenistas, un compromiso ético, moral, sobre nuestro comportamiento en la vida, en el movimiento, en el ejercicio del poder. No solamente es para los gobernantes, es para todas y para todos. Es realmente qué significa ser de Morena. Y por eso es tan importante y queremos que todos ustedes lo tengan como esa guía de nuestro actuar. Y por último, decirles que mantengamos mucho la unidad, que Morena somos todas y somos todos y todos somos importantes, que nos necesitamos todas y todos, que vamos nosotros desde la dirigencia a empujar mucho, que vamos a estar muy presentes en San Luis Potosí, que vamos a apoyar todo el trabajo casa por casa y que vamos también a tener procesos transparentes, abiertos. Ahora vienen las elecciones en el 27, pero todavía falta tiempo. Así que nos vamos a meter a trabajar todo el siguiente año, a hacer los comités, las afiliaciones, la credencialización. Y después, que sean las encuestas las que definan quiénes son nuestros mejores candidatos. También vamos a regresar a la tómbola. ¿Por qué la tómbola, que es esta insaculación, era el método que nos permitía que los compañeros de base, muchos que están aquí, la locataria de un mercado, un COT, un compañero que tiene toda su vida luchando, que no va a ganar una encuesta, esos espacios de los diputados plurinominales que luego se suelen decidir en una cúpula entre dirigentes,
Antes se decidían en esta tómbola y entraban todos. Y ahora sí que será la suerte, porque asegurábamos que cualquiera nos pudiera representar dignamente en la Cámara de Diputados. Así que vamos a regresar a la tómbola y vamos a respetar los procesos de encuestas. Y ya que sabemos todo esto desde ahorita y con tiempo, sin esconder nada, les decimos a todas y a todos que vamos hacia adelante, que Morena es la esperanza de nuestro país y que a Morena hay que cuidarla todas y todos. Por último, compañeros, les quiero leer el último fragmento de la carta que el presidente López Obrador nos dejó a todos los de Morena antes de su retiro, aunque se fue a seguir luchando, ahora desde la escritura, ahora escribiendo un libro sobre las culturas originarias. Y antes de irse, nos dejó una carta que todas y todos ustedes deben leer, pero que yo no quiero desaprovechar la oportunidad para leerles el último párrafo que siempre tenemos que tener presentes. Y dice así: antepongan siempre el interés de México y las necesidades de la gente a los afanes y las rencillas personales. Fortalezcan la hermandad, el compañerismo y la institucionalidad en el partido. Mantengan siempre la unidad, la hermandad y la honestidad. No permitan que los antiguos vicios y perversiones de la política florezcan en nuestras filas. Eviten la prepotencia, la búsqueda del poder por el poder, la soberbia, la corrupción, el nepotismo y el sectarismo. No roben, no mientan, no traicionen nunca al pueblo y sigan construyendo la nación soberana, democrática, justa, libre y amorosa que imaginamos cuando empezamos nuestro caminar. Compañeras y compañeros, con el presidente Andrés Manuel López Obrador hicimos historia y con la presidenta Claudia Sheinbaum la seguiremos haciendo. Así que, como siempre hemos dicho que es y siempre va a ser un honor estar con Obrador, hoy que es tiempo de mujeres, decimos, es un honor estar con Claudia hoy. ¡Que viva la cuarta transformación de la vida pública de México! ¡Que viva Morena! ¡Que viva San Luis Potosí! ¡Y que viva México, compañeros! Luisa María Alcalde Luján, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, muchas gracias por sus palabras.